charla se va a quedar grabada y la tendréis disponible en el curso seguramente pasado mañana. Yo intento que sean 24 horas, a veces lo consigo, pero es muy difícil porque tengo ahora mismo 30 cursos en marcha y me van llegando muchas grabaciones. Por mi parte nada más, espero que tengáis buena experiencia. Ahora en el chat pondré mi correo electrónico por si hay alguien que trabaje en algún ayuntamiento que no creo que todavía no tenga mi correo electrónico. Y nada, señores, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Adelante, caballero. Yo voy a estar todo el rato con el pinganillo. Ahora me pongo el pinganillo en la oreja para oír y cualquier duda que necesites, tú invoca mi nombre en voz alta que te diré. Hombre, no quiero que vaya a la cocina por agua o algo así, ¿sabes? Vamos, lo normal es que esté aquí. Bueno, que paséis buena tarde todos. Yo sí me voy a quitar la cámara porque yo no soy alumno del curso. Cuando quieras. Vale, buenas tardes, ¿me escucháis bien? ¿Todo? Sí. Bueno, yo soy Antonio Martínez, soy el inspector jefe de la Policía Local de Blanca y bueno, pues tengo que agradecer principalmente a José Fernández, eh, pues eso, que haya querido contar conmigo para exponer este curso de formación, un curso que considero que es bastante productivo, bastante importante porque al final, pues el tema de los documentos policiales, pues eh, creo que hay alguien que tiene el micrófono conectado. Si Sí, yo podéis, voy pillando, voy silenciando cuando pillo a alguien así que se oye. para que no se solape, porque si no el programa Correcto. solapa y no se escucha bien. Ujú. Entonces, pues como decía, la instrucción de los documentos policiales, pues, nosotros, pues casi todo lo que hacemos, tenemos que dejarlo reflejado en soporte papel y es importante, pues, que tengamos claro, pues, algunas connotaciones básicas que se nos dan y que son, pues, en el día a día, pues, necesitamos de ir resolviendo. Nosotros, pues, como voy a poner aquí el power, si me tenéis que parar, como ha dicho José Fernández, me tenéis que preguntar cualquier cosa, vamos, que yo me gusta que la gente interactúe, que pregunte y que haya un feedback de información, porque pues yo también seguro que aprenderé muchas cosas de todos vosotros. Y nada, el curso, pues, lo hemos estructurado en 5 temas. El primer tema, pues vamos a ver cosas eh, aspectos de redacción, sobre todo en el tema 2 aspectos de redacción, el tema de la ortografía, el tema de cómo tenemos que desarrollar un documento para que sea legible, para que el documento refleje la idea nuestra con esa claridad, que las ideas nuestras estén expuestas de manera objetiva y que al final, pues a la persona a la que va dirigida, pues que el mensaje que nosotros queremos dar, pues que llegue de manera correcta. Nosotros, pues casi todo, el 90% de las actuaciones que tenemos, una vez que las vivimos en persona, una cosa es tenerla presencialmente o hacer una actuación presencial y luego, pues a mí personalmente me ha pasado, es decir, es difícil cuando uno llega y quiere plasmar los hechos que ha vivido en un documento, es complicado, muchas veces nos vemos pues, un poco, hostia, que nos cuesta a lo mejor el tema de cómo enfoco esto, cómo enfoco este tema, cómo redacto. Y entonces, pues el curso, como digo, los 2 primeros temas van a ser para que veamos los tipos de documentos, las actuaciones que tenemos, que sabéis que van encaminadas en 2 vías, vía administrativa y en vía judicial, los tipos de documentos con los que nosotros vamos a trabajar y el segundo tema habla de datos ortográficos, porque sabéis que al final, pues, el documento, uno de los requisitos es que vaya eh, completo con el léxico y con la ortografía con la unidad ortográfica, que es la que hace que tengamos un sistema de comunicación en común.
Y el tercer tema, vamos a ver, vamos a entrar en fondo en esos documentos, documentos que nosotros realizamos en vía administrativa, documentos internos y documentos externos. Documentos internos como pueden ser pues, los oficios que nosotros hacemos, informes, es decir, cómo remitimos un documento vía entre distintas unidades administrativas dentro de un ayuntamiento o cómo remitimos un documento a otro organismo, a otra administración. ¿eh? Cuando vamos a elaborar los documentos, pues si tenemos que hacer alguna minuta, que es un borrador, o tenemos que redactar o estamos trabajando con un documento original, o por el contrario, si tenemos la capacidad de obtener copias de ese documento original y la legitimidad eh, de esas copias. eh, Como digo, vamos a trabajar mucho vamos a trabajar el tema de los informes, los distintos tipos de informes, porque ahora veremos el marco teórico, las distintas competencias, las distintas funciones que nosotros tenemos y pues un poco los temas siguientes pues van orientados a esos detalles técnicos en los documentos administrativos que nos sirven pues, para cuando, por ejemplo, se va a hacer alguna inspección urbanística, cómo podemos acceder a obtener, por ejemplo, una referencia catastral, cómo podemos trabajar y cómo podemos disponer en el documento para marcar, por ejemplo, una superficie, o, es decir, cosas que, cómo hacemos, por ejemplo, cómo se tienen que adjuntar las fotografías a los documentos, que muchas veces, pues, cuando nos ponemos a redactar, pues siempre, pues a lo mejor la redactamos sin ningún tipo de leyenda y eso, pues, no es la forma correcta. ¿eh? Y el cuarto tema, vamos a ver un poco el tema de los atestados de tráfico, algunas especialidades de los atestados de tráfico, aunque como no es un curso específico de tráfico, pues vamos a trabajar con algunas connotaciones jurídicas, pero por ejemplo hay cosas que no vamos a ver, que al hilo de lo que os he escuchado, algunos que estáis haciendo formación en materia de instrucción de atestados de tráfico, pues como puede ser a lo mejor la diligencia pericial de reconstrucción del accidente, la diligencia de estudio de la velocidad, que eso nos sirve incluso como una prueba pericial, que son pues documentos, son diligencias que son laboriosas y eso pues nada más que para realizar ese tipo de documentos pues podríamos tirarnos a lo mejor un curso o varios cursos de formación, pero sí vamos a entrar un poco con los atestados, con esa forma de realizar los atestados, esa forma de colocar los tipos de diligencias, diligencias de inicio, las diligencias de trámite, las diligencias de investigación y las diligencias resolutorias o diligencias que ponen fin al atestado que estamos haciendo. Cómo tenemos que hacer si un hecho en el que estamos instruyendo de tráfico, pues tenemos luego que hacer unas diligencias ampliatorias, que como veréis, por ejemplo, con el tema de los delitos por carecer de permiso, o por la suspensión de puntos, pues eh, en un principio iniciamos el atestado, pero es requisito, nos requieren los tribunales pues, que nosotros aportemos pues, que ese procedimiento, en el caso de la suspensión de puntos, que ese procedimiento sea cumplido efectivamente a través de los órganos administrativos, como es por la Jefatura Provincial de Tráfico, que es la competente a la hora de retirar esos puntos. Y pues, como digo, iniciamos las diligencias y luego, pues, posteriormente tenemos que hacer unas diligencias ampliatorias para añadir ese expediente y que cumplamos con ese requisito procesal formal, y que al final, pues, un hecho delictivo, pues que no se quede impune. Y por último, pues vamos a entrar un poco en ahondar los atestados por delitos genéricos, por esos delitos que vamos a tocar un poco los atestados, los delitos que hay
en el convenio este que se celebró en el año 2006 entre la Federación de Municipios, los ayuntamientos y el Ministerio del Interior, donde pues hay ayuntamientos pues que o policías que tienen asumida algunos o policías que tienen asumido algunos la instrucción de algunos delitos conocidos delitos los delitos leves de enjuiciamiento inmediato y sobre todo plantillas como por ejemplo Policía Local de Murcia que instruye para el tema de los daños, los delitos contra la propiedad intelectual, que es una cosa que al final pues requiere también de unas comunicaciones pues con las empresas que tienen esa patente, que tienen esa titularidad de la marca y, y bueno, pues eso es un poco a grosso modo lo que cómo vamos a enfocar el curso. Tenéis una tarea también, las tareas que vamos a hacer, pues como es, teníamos la opción de hacer o tipo T o tareas. Yo al final, pues si lo que estamos trabajando es para hacer redacción de documentos policiales, lo suyo es que hagamos documentos policiales. Entonces las tareas pues, van a ir enfocadas a lo que nosotros veamos en la ponencia, pues que luego lo trabajéis y luego pues lo vayáis subiendo a la plataforma y yo pues lo evaluaré y cualquier cosa que necesitéis, pues que pues se va mejorando. Y nada, pues vamos a empezar con esta. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión de algo, todo bien, ¿no? Vale, pues vale. Vamos a empezar con la primera clase. Y bueno, la redacción de documentos policiales pues, va también enfocada un poco a ese modelo policial que todos sabemos que marca nuestra Constitución española de 1978, que nos encomienda a las policías locales como un servicio público esencial. Un servicio público esencial que, como ahora veréis, se dedica tanto a que la administración se gestione de manera eficiente y eficaz, ¿eh? Se dedica a la persecución de los hechos delictivos, pero también se dedica a resolver aquellos conflictos que se nos pueden dar en nuestro día a día, que no son delitos, ¿vale? Son los conocidos como cuasidelitos, que están regulados en el artículo 1902 del Código Civil, que es pues esos daños que se cometen por imprudencia, por negligencia o por algún acto que la persona no puede realizar. Y como digo, son servicio público esencial porque al final a nosotros nos van a requerir, como ahora veremos, para dentro de esas facultades que nosotros tenemos, tanto facultades propias que emanan de la propia ley 286, como de facultades impropias o facultades delegadas que nos vienen por el resto del ordenamiento jurídico en el cual pues nosotros a través del ayuntamiento o la propia ley nos hace a las policías locales como partícipes en esa materia. Como digo, el modelo policial pues, está orientado a la protección de los derechos y libertades, ¿vale? Y a garantizar la seguridad ciudadana. Aquí en la Constitución española ya nos marca un doble camino, una doble línea de trabajo, como es la protección de los derechos, todos los derechos, derechos del título primero de la Constitución española y a realizar las actuaciones tendentes para garantizar la seguridad ciudadana, ¿vale? Ese modelo constitucional que nos establece a las policías como un servicio público esencial, pues, como sabéis todo, en el artículo 104, en el apartado 2, encomienda al Poder Legislativo a que desarrolle una ley, que es la ley 286 de 13 de marzo de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, que es una ley pues que, bueno, a algunos nos puede parecer un poco que ya está un poco obsoleta, estamos en el 2024, tiene ya unos cuantos años, obsoleta pues, también por el tema de la funcionalidad y por cosas a las que, bueno, no voy a entrar aquí en el curso, pero seguro que todos estamos de acuerdo en cuanto a ese modelo policial.
Y la ley 286 es la que establece, la que nos da el carácter de fuerza y cuerpos de seguridad. Es decir, nosotros, fijaros, una de las cosas que yo como jefe he tenido, me he quedado bastante sorprendido, aunque bueno, ya llevo 20 años aquí en el, en la policía y la verdad que ya pues, me quedarán por ver cosas, pero que en el 2024 se esté planteando esa funcionalidad, sobre todo, no sé si, supongo que todos estaréis enterados con el tema de Valencia, con los problemas que han habido, de si podíamos ir con armas, de si podíamos realizar que determinadas funciones, es decir, pues aquí está claro, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos encomienda ese papel de fuerza y cuerpos de seguridad a las policías que dependemos de las corporaciones locales. Esa ley nos establece pues unas ¿eh? Funciones propias que están reguladas en el artículo 53, en el título quinto de la ley, de esa ley de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, en el artículo 53, funciones que nosotros, pues, en principio vamos a desarrollar, como sabéis, dentro del término municipal, aunque existe la posibilidad de que en situaciones de emergencia, una vez que se realicen los trámites correspondientes, pues podamos prestar servicio en otro, fuera de nuestro término. Y funciones pues que nos van a llevar pues como nos van a llevar pues a una serie de actuaciones como es el tema de la protección de autoridades, de las corporaciones locales, protección de edificios e instalaciones públicas, ¿eh? Eh, el papel, uno de los papeles que nosotros pues más controlamos es el tema del tráfico, ordenación, señalizar, dirigir la disciplina del tráfico dentro del casco urbano. Esa instrucción de atestados también por accidentes de circulación dentro del casco urbano, que luego veremos en el tema de los atestados, veremos cómo la ley de enjuiciamiento criminal nos encomienda esa facultad como especialistas del tráfico dentro del casco urbano para instruir en los delitos contra la seguridad vial, en el esclarecimiento pues, de esa conducción influenciada, de esa conducción superando la tasa máxima permitida o con influencia de alcohol o incluso con influencia de drogas, sustancias tóxicas o estupefacientes o análogos. ¿eh? Eh, Esos hechos delictivos también por superar esos límites de velocidad que están preestablecidos por el Reglamento General de Circulación. Entonces, pues la instrucción de atestado no solo se va a enfocar en los accidentes de circulación, que también, porque muchos accidentes de circulación pues también llevan aparejado, llevan ligado el que pues, eh, uno de los conductores pues no haya tenido la pericia o no haya tenido la diligencia suficiente en la conducción, que uno de los conductores pues, como digo, haya infringido esas cuotas que te permiten de tener de alcohol en el cuerpo, esa influencia de drogas o similares, y al final, pues como digo, todos los accidentes de circulación, pues están enfocados tanto a la parte penal, a la parte de investigación de esos delitos, como a la parte civil. Es decir, cuando hay un accidente de tráfico, pues no solo tenemos que intentar esclarecer los hechos por posibles ilícitos penales, sino también puede ser que pues, una persona se haya salido, haya roto un muro o haya ocasionado daños materiales, ¿eh? Y a lo mejor no es delito, pero entra dentro de ese orden civil, como he dicho antes, de esos daños pues por negligencia, por esa falta de diligencia a la hora de conducir y es importante pues que los atestados pues se confeccionen pues como digo, con esa rigurosidad para que no se dé lo que se conoce en criminología como victimología secundaria o victimización secundaria, perdón, que es cuando una persona que ha sufrido un hecho traumático pues no se ve respondido conforme quiere por parte de la administración. ¿Vale?
También es importante ese papel de redacción de documentos en base a policía administrativa. Policía administrativa, redacción de denuncias, redacción de actas y redacción de cuántos documentos acompañen, como digo aquí, a las disposiciones municipales dentro del ámbito de nuestra competencia. ¿Eh? Participar en las funciones de policía judicial, como digo, para la instrucción de delitos que nosotros tenemos, instrucción de delitos que nosotros tenemos dentro del casco urbano, y repito, esos delitos contra la seguridad vial que nosotros tenemos encomendados como policía judicial en sentido específico, pero también con carácter colaborador a las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado para la instrucción de esos delitos genéricos de cualquier ilícito que la ley de enjuiciamiento criminal, como veremos en los artículos 282 y siguientes, pues nos encomienda que tenemos ese deber, esa obligación, ese imperativo de poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, ¿vale? Al hilo de lo que decía antes de Valencia, nosotros pues lo hemos sufrido aquí. No sé de qué plantilla sois, pero vamos, las últimas danas de 2019 aquí en Murcia hicieron muchísimo daño y pues aquí tenemos una de las funciones, pues también como es esa protección de la seguridad pública. Seguridad pública que está orientada a la protección de los eh, riesgos naturales, riesgos tecnológicos y esos riesgos antrópicos, que son los riesgos ocasionados por la acción del hombre. Y nosotros participamos en casos de catástrofe, casos de accidente, de catástrofe o de calamidad pública, en virtud de esa ley de protección civil, esa ley 17 del año 2015, y el año pasado la comunidad autónoma sacó su propia ley de emergencia, modificó su propia ley y el año pasado, no sé por qué ahora mismo es imposible que tenga tantos datos numéricos en mi cabeza, pero el año pasado la comunidad autónoma ya modificó su propia ley de su propia ley de protección civil, de emergencia, y de manera, pues, de manera subordinada a la ley estatal, pues nosotros, pues como digo, participamos en esas catástrofes, en esas calamidades públicas, y importante, ¿por qué? Porque luego, fijaros, cuando sucedió la Dana en el año 2019, una vez que se restablece la situación a su normalidad, es cuando empieza un papel fundamental nuestro. eh, ¿Cuál es nuestro papel? Pues identificar todos los daños. ¿Por qué? Pues porque ahí operan seguros privados, el consorcio de seguros. Tenemos que intentar evitar que hayan actos de pillaje o que algún listillo quiera meter cosas pues que no son. Y es importante que, como digo, que se reflejen todos los datos. Son documentos que en principio van a tener carácter de interno, pero que luego pues, pueden ser solicitados, pues, como digo, por compañías de seguros, por administraciones, por otras administraciones, pues porque a lo mejor haya subvenciones o incluso nuestra propia administración que nos requiera pues esos informes pues para meterlos, para intentar pues conseguir recursos económicos para hacerse restituir por los daños posibles que hayan habido. A ver, aquí. Eh, Seguridad ciudadana, ¿eh? Efectuar diligencias de prevención y cuanto a actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, dentro de lo que se establece en las juntas locales de seguridad, pues es importante. No es la primera vez y hay muchos casos, podemos describir muchos casos donde eh, informes o datos de policías locales, simples actuaciones que nosotros consideramos relevantes, pues posteriormente han servido pues, para esclarecer hechos. eh, Nosotros, por ejemplo, en Blanca, pues tengo que resaltar la actuación de mi policía, donde pues de una serie de diligencias que se hicieron, pues sirvieron para esclarecer un robo con violencia a una persona mayor y en principio de no tener nada, se fueron ligando datos, se fueron
cotejando datos y al final pues se consiguió esclarecer los hechos. O incluso en Alguaza hace unos años que la redacción de un documento por un billete falso pues llevó a la detención de una banda organizada que se dedicaba a introducir billetes falsos en nuestro país. Fijaros lo que puede dar. Tema de protección, de orden público, ¿vale? Igual otra de nuestras atribuciones con carácter colaborador con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pues esa facultad residual, esa competencia residual o ese cajón donde metemos todo, que es cooperar en la resolución de conflictos privados. ¿Qué son los conflictos privados? Pues cualquier cosa puede ser un conflicto privado. Y pues desde la vecina que le tira el agua y le mancha la ropa, desde la vecina que hace ruido, el vecino que hace ruido, es decir, cosas que nosotros, pues a lo mejor en un momento determinado están ahí en esa línea de que podamos aplicar alguna normativa, ya sea administrativa o penal, pero que pues pueden eh, desarrollado esos documentos pues de manera correcta, pues nos pueden servir en un futuro para una actuación pues, mejor. Estas son las competencias que te regula el artículo 53, esas competencias propias, y luego, eh, al hilo de lo que decía la facultad de policía administrativa, pues tenemos que irnos a esas funciones delegadas o a esas funciones propias que tenéis ahí en el tema uno. Y destacamos sobre todo las competencias que nosotros asumimos como policías locales en labores de inspección a través de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. El artículo 25 regula las competencias de los municipios y fijaros, eh, disciplina urbanística y control de obras, ¿eh? Nosotros pues hacemos muchas inspecciones con el tema de obras y son documentos pues que nosotros, como os enseñaré, tenemos una planilla donde se introducen una serie de datos que luego pues a la hora de la tramitación de esos documentos, de esos expedientes por parte de la unidad administrativa de urbanismo y al hilo de la siguiente de medio ambiente, para el tema de licencias y tal, pues nosotros, pues esos documentos facilitan mucho, sobre todo pues a la hora de identificar la obra. Uno de los principales problemas que tienen cuando hay edificios en mal estado, uno de los principales problemas es el tratar de identificar a los titulares de la obra. Si no se identifican los titulares, es muy difícil que nosotros podamos, la administración pueda realizar el trámite de notificación que la propia ley, el procedimiento administrativo regula, y eso hace pues que se retrase mucho que se retracen mucho las actuaciones que se vayan a realizar, ¿vale? Vigilancia de la infraestructura viaria y de los equipos de titularidad municipal, ¿eh? Al hilo de la facultad de nosotros de regular, de dirigir y de vigilar pues todo lo que es el tráfico en base a la normativa de tráfico, pues también tenemos que velar porque las vías, tanto de titularidad municipal como las del resto, estén en unas condiciones óptimas para que se pueda desarrollar, el ciudadano pueda desarrollar ese bien jurídico que es el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, que en este caso se trata de seguridad vial, ¿vale? También la ley reguladora de bases de régimen local regula esa actuación de los municipios contra personas, contra transeúntes o personas sin techo, personas que están en riesgo de exclusión social, personas pues que pues no disponen quizás de los medios necesarios para poder desarrollarse de manera correcta. Y aquí, pues fijaros, eh, son lazos que nos sirven a las policías locales para trabajar en coordinación con, en este caso, con los servicios sociales. ¿eh? Hay plantillas grandes que tienen incluso
tienen incluso unidades específicas que trabajan pues, con personas de servicios sociales, con trabajadores sociales, con psicólogos, ¿eh? En virtud de esta competencia municipal. Luego, también tenemos esa ordenación del tráfico de vehículos y de personas en las vías urbanas. Nosotros, eh, como policías locales, aquí, por ejemplo, no lo vamos a ver, no lo he dicho al principio, pero este curso el año que viene, pues tiene está preparado para, o está, la idea es que el año que viene demos como la fase 2 o nivel 2 de este curso, donde pues aprendamos a redactar documentos policiales, pues como planes de seguridad, como órdenes de servicio, instrucciones, ¿eh? Y fijaros, ordenación del tráfico de vehículos y de personas en las vías son estudios, son planes de seguridad, ¿vale? Cuando uno tiene que evaluar pues esa densidad del tráfico, esa característica o esas capacidades de la vía, ¿eh? Como la anchura de calzada, anchura de la acera, si la anchura de los carriles, si son carriles anchos, ¿vale? Eso nos va a permitir pues realizar un estudio para determinar si es una vía que tenemos que dejar en doble sentido o es una vía que tenemos que dejar en un sentido, ¿eh? Eh, ordenación de las personas, pues para estudiar pues aquellas zonas que nosotros pues, vamos a catalogar como zonas peatonales, ¿vale? Y si hay zonas mixtas como zonas peatonales con la posibilidad de que exista el tráfico en determinados vehículos como residentes, usuarios, vecinos, etcétera. Otra de las competencias que tienen los municipios es la seguridad en los lugares públicos, la venta ambulante y el control de los mercadillos. Y ahí pues es importante sobre todo, y dónde entra la policía local aquí, pues en el cumplimiento pues, de la ordenanza de mercados, que casi todos los municipios pues la tendréis, en base pues a que las personas que tienen el puesto pues, sean los titulares del puesto, que cumplen con esos requisitos de colocación, de retirada del puesto, de limpieza de la zona, ¿eh? Eh, vigilancia de la escolaridad obligatoria, y ahí pues, volvemos también pues, con servicios sociales, con la Concejalía de Servicios Sociales, de Educación, y bueno, eh, cada vez más las policías tienen, ya sean más grandes o más pequeñas, los cuerpos pues cuentan pues con esas unidades de agentes tutores, que son unidades de personas que realizan labores de mediación y realizan labores pues, de gestión, pues, esa presencia en los institutos, en aquellas zonas donde están pues, los adolescentes, en base a prevenir pues, eso, consumo de drogas, de sustancias estupefacientes, cuando surge algún problema que vean a la policía pues, como un policía cercano, ese seguimiento del asentismo escolar, de la reducción de los casos de bullying, de los casos de acoso escolar, de violencia escolar, y todo eso pues nos lleva a una serie como digo, nos lleva también a una serie de documentos, de redactar una serie de documentos, que normalmente suelen estar ya, suelen ser planillas marcadas, pero tenemos que saber pues qué tipo de datos pues son necesarios, son interesantes en estos supuestos, y pues vigilancia de los edificios municipales, ¿vale? Vale, la ley reguladora a base de régimen local, en esa facultad, en ese ánimo de querer modificar el modelo policial, pues aquí esta se modificó en el año 2010 con la Ley de Modernización de las Administraciones Locales, donde se añadió a la ley reguladora de base de régimen local esta disposición adicional décima, que viene a decir que tenemos que potenciar, ¿eh? que se tiene que potenciar la participación de las policías locales como policías de proximidad, tanto en las funciones de policía local, de judicial, perdón, como en esas funciones de policías de proximidad.
Por último, en esta ley reguladora de base de régimen local, a aquellos municipios que sean cabeza de partido, yo creo que, no sé, creo que aquí en Murcia no hay ninguno, porque es un marrón bastante grande. También, pues esos documentos que se tienen que elaborar para esa custodia de detenidos. Esa custodia de detenidos de aquellos municipios cabeza de partido pues, que no exista pues, establecimientos penitenciarios y que pues, sirven en cierta manera como coordinadores, como coordinación, como cuerpos que colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la Administración de Justicia en estos supuestos. Luego también, pues, se nos van a dar situaciones que van a requerir eh, que elaboremos una serie de documentos y son actuaciones que nosotros, que las policías locales, hacemos en colaboración con otras instituciones, como pueden ser pues, el tema de los juzgados y fiscalías, con el tema pues, de las diligencias de identificación. ¿eh? Cada vez pues, nos llegan más con el tema de los delitos de usurpación o con los delitos, no, delitos de usurpación o cuando hay un incumplimiento de un contrato de ese deber legal, que el juzgado nos requiere la identificación de esos ignorados ocupantes. Bien, porque no han cumplido el contrato, hay un incumplimiento de los deberes legales y se le aplica por lo contenido en el Código Civil, en el libro de la apartado de, de las obligaciones, o bien porque han accedido a esa vivienda, a ese bien inmueble en contra de la voluntad del titular y pues han apropiado de ese dominio del inmueble, como digo, a expensas de lo que el titular dice. Artículo 245 del Código Penal que regula los delitos de usurpación que ahora hay una modificación, que esto lo tenían que haber hecho hace ya muchos años y nos hubiéramos ahorrado muchas historias, y es que van a introducir los delitos de usurpación para que se instruyan por ese procedimiento abreviado. Igual que los delitos contra la seguridad del tráfico, ahora se va a reducir bastante el periodo del tiempo para que la justicia pues, eh, pueda hacer que la persona recupere su vivienda y con las mayores garantías y en el menor tiempo posible. Pero como digo, eh, y aportación de citaciones, notificaciones, es decir, aquellos actos que nosotros vamos a hacer con los juzgados y con la fiscalía en cumplimiento de ese auxilio judicial. Tenemos también pues, la colaboración pues, con otras instituciones como la Jefatura Provincial de Tráfico, en esos planes que se hacen de actuación o cuando se le va a intervenir a una persona el permiso de conducir porque tiene una suspensión cautelar o hay que notificar. Todo eso nos va a llevar a que nosotros, Seguridad Social, por impago de los tributos de la Seguridad Social, de la agencia tributaria, esto eso nos va a llevar a que nosotros tengamos que redactar una serie de documentos que, como digo, pueden ser a nivel interno, pero casi con total seguridad que requieren de un tratamiento administrativo para ponerlo a disposición de esos organismos. Protección civil, contrabando, defensa del consumidor, menores, la ley menores y juventud, recaudación, cuando esas diligencias de apremio o esas providencias de embargo, ¿eh? Eh, otra de las funciones que nosotros también hacemos cada vez más es la colaboración en los procesos electorales. ¿eh? Procesos electorales, pues desde que se inicia el proceso electoral hasta que está el recuento de votos, pues importante pues redactar documentos por si si se comete algún delito de carácter electoral o si hay un requerimiento por parte del presidente por algún problema. Yo recuerdo que hace 2 o 3 elecciones estábamos nosotros custodiando uno de los colegios y fuimos requeridos porque había una persona que encima ostentaba la presidencia de la presidencia de la mesa
que lleva una camisa con una bandera que es constitucional. Pues tienes que ir, tienes que identificarla, tienes que hacerla que se cambie de camisa y pues tienes que instruir porque tienes que dar parte a la Junta Electoral para que decida si se tiene que adoptar algún tipo de medida o de sanción contra ella. Los espectáculos públicos, estos documentos, como digo, los veremos porque el tema de los planes de seguridad pues requiere de un estudio más minucioso para saber pues qué capacidad, eh, qué podemos permitir, qué datos se nos exige el propio reglamento de espectáculos públicos para con el tema, por ejemplo, de las vías de salida, ¿eh? Los urinarios, cuántos urinarios tiene que tener, si tiene que tener dotación sanitaria, ambulancias, que eso va en base al número de participantes, ¿eh? Y los trámites, porque no es lo mismo que hay una solicitud de espectáculo público por parte de un particular o de una empresa, una persona jurídica, que sea el ayuntamiento, o sea la administración, la que se encargue de la gestión y de esa coordinación del espectáculo público. Y luego, pues, colaboraciones en materia de tráfico, pues, como puede ser, pues, informes en materia de transporte, en materia de carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de las facultades que nosotros tenemos, facultades que son delegadas, es como he dicho antes, esa instrucción de esos ilícitos que es posible que hagamos, ¿vale? Siempre y cuando se adopten esos convenios de colaboración. Nosotros, por ejemplo, en Blanca no lo tenemos. Sería ahora mismo bastante difícil poder acometer. Si estamos, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, si estamos incluidos en el programa Biogen y hay varios policías que están asignados a ese programa, pero por ejemplo, pues la instrucción de faltas penales, sabéis que desde el año 2015 las faltas están derogadas, algunas faltas pasaron algunos hechos que estaban considerados como faltas pasaron a incluirse dentro de la Ley 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y el resto se introdujeron como delitos menos graves eh, en nuestro sistema penal, nuestro Código Penal. Eh, Esos convenios nos pueden permitir la instrucción de esos delitos de enjuiciamiento inmediato, esos leyes, ¿eh? Yo hice el curso de mando en el año 2023 y la jueza de instrucción 5 de Murcia nos preguntaba por qué nosotros no instruíamos, por qué las policías locales no instruíamos por los delitos ley, este tipo de delitos, ¿vale? No instruimos porque al final nosotros, si no es a través de este convenio, pues no tenemos la potestad de poder, podemos hacer las primeras diligencias, pero no tenemos la facultad de coger y terminar el atestado por completo. Podemos hacer las primeras diligencias o podemos personarnos como se hace en los municipios grandes, que se personan y hacen comparecencia en Policía Nacional o comparecencia en Guardia Civil, dependiendo de la zona y de la facultad que tenga en ese territorio qué cuerpo. Pero, como digo, estos convenios pues, nos permiten esa instrucción de esas lesiones del artículo 147, creo que es el 3, que son lesiones que no requieren hospitalización, violencia doméstica y violencia de género, artículo 153 de esa violencia de género cuando es una agresión de carácter físico o psíquico, agresión que se nos da o que se suele dar de manera puntual, o ese 173.2 que ya lleva ese carácter de habitualidad que el Tribunal Supremo ha declarado como habitualidad la condena firme de tres hechos de la misma naturaleza. ¿Eh? Esos delitos contra las relaciones familiares, pues el quebrantamiento en el deber de custodia, ¿eh? Que nosotros, por desgracia, pues, vemos muchísimo. ¿Eh? Eh, Parejas que terminan su relación de convivencia y pues que empiezan una guerra que
pues tenemos que estar nosotros en medio de haciendo comparecencias, haciendo informes, que si ahora el crío me toca y no me ha traído, que si ahora no me toca el crío y me lo quiero llevar. Y quebrantan, pues, eso, pues, por ejemplo, ese deber de manutención, esa dispensa de manutención, que eso es más difícil que nosotros lo demostremos, eso es más para la interposición de denuncia ante los juzgados. Esos quebrantamientos de condena, las penas de localización permanente, las órdenes de alejamiento y los pérdidos, la pérdida de los permisos de conducir, ¿eh? Por vía penal, ¿eh? Quebrantamientos de condena, pues cualquier medida cautelar que se adopte o cualquier quebrantamiento de medida cautelar o quebrantamiento de condena, o condena ya sentencia firme. Localización permanente, pues como sabéis, pues dependiendo de la pena que le hayan impuesto, pues tenemos que estar, normalmente se suele cumplir el fines de semana y tenemos que redactar un documento con las visitas que hemos girado, ¿eh? A la hora que hemos girado, ¿eh? Ese delito de hurto de uso de vehículos, ¿eh? Pues sabéis que el hurto de uso de vehículos es cuando se hace, uno se apropia de un vehículo sin ánimo de lucro, lo único que quiere hacer es utilizarlo como medio para llegar a otro punto, ¿eh? Y el vehículo lo abandona, ¿eh? Con esa franja horaria que hay, creo que son en menos de 24 horas tiene que estar el vehículo restituido, ¿eh? Y en el caso de que no cumpla con esos requisitos, pues ya pasaría a estar dentro de los de los ilícitos penales del hurto o de el robo con fuerza de las cosas, ¿eh? Dependiendo dependiendo pues de esas connotaciones que hayan surgido. Delitos contra el patrimonio histórico municipal, ¿eh? Contra actividades de carácter comercial, como puede ser pues la venta de la venta de medicamentos sin autorización, la venta de alimentación, la dispensa de alimentación sin las debidas medidas de seguridad y que pueden suponer un riesgo contra la salud pública, ¿eh? Las defraudaciones de fluido eléctrico, que normalmente este tipo de delitos pues suelen ir, no quiere decir que vayan siempre, no, pero suelen ir relacionados con delitos contra la seguridad de la seguridad pública, el delito de tráfico, sobre todo cuando hay plantaciones de cannabis, plantaciones de marihuana, amenazas y coacciones, ¿eh? Amenazas que es infundir un mal ajeno a un tercero y esas coacciones que es ese prohibir a una persona o repeler a una persona o repeler, no, prohibir a una persona hacer lo que la ley le permite, ¿vale? Ese delito de omisión del deber de socorro, que veremos que ahora mismo ya el delito de omisión del deber de socorro que está regulado o media un vehículo, en el caso de un accidente de tráfico y que el causante del accidente se dé a la fuga, pues ya no está regulado por el 195, sino está regulado por el 282 bis, ¿vale? Hay una modificación, y tenemos que, lo veremos cuando veamos esos documentos a nivel jurídico, que nos instruye el 195, por ejemplo, es pues, abandonar a un menor, como ejemplo, un menor pues, que ha consumido alcohol y dejarlo tirado ahí como si fuera una colilla, ¿eh? Y el 282 bis es cuando hay un accidente de tráfico y no hay peligro para que tú te detengas a atender a terceras personas y pues las dejes en esa situación de desamparo y una situación de desprotección, ¿vale? Y por último, la instrucción de los delitos de daño, delitos de daño que pues tenemos que identificar qué tipo de bien es, si es un bien mueble o un bien inmueble, si qué cuantía o qué valor tiene en el mercado. Entonces, pues todos esos son datos que tenemos, si nosotros los recabamos y los incluimos en nuestras diligencias, pues va a dar pues ese punto de, de garantía que va a permitir pues esclarecer mejor lo hecho. ¿Alguna pregunta?
De Vale, momento todo bien. perfecto. Vale, pues seguimos con los documentos policiales y sabéis que, como he dicho y venimos dando, la actividad policial que he enumerado precisa de redacción de documentos en dos vías principales, la vía administrativa y la vía judicial. La vía administrativa, que como ahora veremos, tiene vía administrativa interna y externa. ¿Por qué? Pues porque, como vosotros sabéis, nosotros en nuestra normativa laboral, por así decirlo, no va al orden social como el resto de trabajadores. Nosotros, al estar unidos a la administración, como parte de la administración, el orden que reconoce, el orden que reconoce para los conflictos laborales de los funcionarios es el orden contencioso administrativo. ¿Vale? Entonces, esa actividad administrativa va a llevar una serie de documentos a nivel interno y a nivel externo. ¿Por qué? Pues porque si nosotros eh, tenemos que desarrollar o tenemos que llevar a cabo, porque no estamos de acuerdo con la administración o con el gestor de la administración, con la decisión que está tomando, pues tenemos que primero, lo que establece el orden contencioso administrativo es que previo a recurrir al orden judicial, pues que se hayan dado todos los pasos en vía administrativa, ¿vale? Y documentos en vía judicial, como son esas diligencias, ¿vale? Y esa instrucción de esos atestados. Como digo, los documentos policiales tenemos que conocerlos, tenemos que estudiarlos desde un punto de vista interno, ¿vale? Que sirven también para esas facultades de autoorganización propias del cuerpo de la policía, instrucción interna para solicitar, pues, permiso o instrucción interna para aportar determinados medios técnicos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista externo, ¿eh? Que donde nosotros nos relacionamos pues, con otros departamentos, con otros ciudadanos, pues, por ejemplo, el informe, eh, el informe donde se emite la unidad de convivencia de un determinado domicilio, pues porque están inmersos en un proceso de ayuda o etcétera. Desde el punto de vista externo, pues por solicitudes, pues porque el vecino o los ciudadanos nos requieran a nosotros informe de alguna de las actuaciones porque le pueden ser necesarios y actúan como parte interesada. Y desde el punto de vista externo, en esa colaboración, como ya he dicho, con otras administraciones, con otros organismos. ¿eh? Lo importante de todos esos documentos policiales, lo que pongo ahí resaltado en rojo, es que deben caracterizarse por una esmerada corrección gramatical, ortográfica y de estilo, ¿vale? Es decir, ahora veremos, tienen que ser documentos que sean legibles, ¿vale? Los documentos policiales, por tanto, eh, dentro de esa potestad de organización, cumplen con dos principios fundamentales, dos principios dos principios que están contenidos en ese artículo 5 de la ley de 86 que regula los principios básicos de actuación, en ese apartado primero que habla de la adecuación al ordenamiento jurídico. En nuestras funciones tenemos que adecuarnos al ordenamiento jurídico y en las actuaciones nuestras tenemos que cumplir con el principio de jerarquía y subordinación. Jerarquía es, pues, como digo, esa distribución de roles, donde hay personas dentro de la organización policial que no es que sean más importantes, al final dentro de una organización policial todos son importantes, el agente, el subinspector, el inspector, el comisario, si todos se consiguen coordinar correctamente, pues al final el servicio que se va a dar es un servicio de mayores garantías. Pero sí que es verdad que esa jerarquía, esa distribución de roles, ¿por qué? Pues porque hay determinados puestos pues, que tienen unas facultades o tienen unas obligaciones que, por ejemplo, otros no tienen, ¿vale? Y subordinación, que es al que están sometidos, pues esos órganos inferiores con los órganos superiores dentro de, el organigrama policial, que como digo, subordinación no es sometimiento, sino que simplemente hay personas que
realizan unos cometidos principalmente bien a nivel administrativo o bien a nivel externo a la calle, y esos cometidos, esas funciones, luego tienen que ser puestas en conocimiento de otro personal que analiza y que planifica el servicio y lo dirige y lo coordina en la búsqueda de ese objetivo común que es un servicio público de garantía. Y encontramos tres tipos de comunicaciones: la comunicación vertical ascendente, la descendente y la horizontal. La ascendente es la que los subordinados dan a los mandos. ¿Y cómo se hace? A través de informes. Yo, un mando no puede estar en la calle. Los ojos del mando son los policías. El que está en la calle, el policía. El mando puede salir, dependiendo de la capacidad que tenga la plantilla, pero en un 90% los ojos del mando son los policías que están en la calle, los policías que viven esas situaciones. Y es importante, como ahora veremos, esa correcta redacción de informes. ¿Por qué? Pues porque al final el que está en la calle tiene que relatar unos hechos y ponerlos en conocimiento del mando, ¿eh? Y tiene que redactarlos de manera que se ponga en el lugar y que sea capaz de comprender todo lo que ha pasado, ¿vale? Comunicación vertical descendente, pues mediante órdenes o instrucciones, ¿vale? Como digo, pues cuando hay un operativo, ese briefing que se hace donde se reparten por las unidades, donde se reparten los cometidos en los distintos en las distintas unidades policiales que conforman el servicio, ¿eh? Y instrucciones que sirven pues para aclarar contenidos que sirven pues para regular o para poner en conocimiento de toda la plantilla pues determinadas resoluciones o determinados resoluciones o pareceres de los mandos. Y comunicación horizontal, que se suele dar entre miembros del mismo rango, que se hace mediante minutas e informes. Ahora veréis, las minutas es un borrador de informe. Es decir, cuando yo estoy realizando una serie la instrucción de un informe por un hecho complejo, pues yo puedo redactar minutas que lo que me sirven es son borradores que luego me van a llevar a que lo traspase al informe para que sea un documento, pues, documento oficial, ¿vale? Como digo, esos usos, esos documentos, en virtud de esos principios de jerarquía y subordinación, se tienen que tener en cuenta en comunicación vertical descendente del mando al subordinado, ¿eh? Eh, ascendente del subordinado al mando y a nivel horizontal entre miembros del mismo rango. Y ya entramos en la molla. Ya hemos visto pues las facultades que tenemos y vamos a entrar pues en lo que es el objeto de este curso, que son los documentos, la instrucción de documentos, ¿eh? Tanto documentos administrativos como documentos judiciales. Y el documento es un instrumento escrito que contiene la relación o constatación de un hecho o circunstancia relativa a hechos o personas. Claro, ¿eh? Instrumento escrito que contiene relación o constatación de un hecho o circunstancia de hecho o de persona. Con lo cual, ya esa definición de documento pues nos va a marcar la línea de que cuando estamos interviniendo es importante, importantísimo, recabar la máxima información posible. La máxima información posible. Eh, mm, si nosotros vamos a una intervención donde hay un conflicto privado y resulta que no identificamos a ninguna de las partes y posteriormente nos piden un informe y el informe pues refleja sí, pues que hemos ido, pero no refleja quién está implicado, quién es cada parte, cada parte, qué identificación, esa identificación formal y material. La identificación formal es pues, los datos de la persona y la material es
el concepto en el que está. Por ejemplo, si es un empresario, si es una persona que es un trabajador que está ahí, si es un demandante o es una persona que reclama, que está reclamando y que trabaja en nombre de qué empresa, ¿vale? Es decir, todos esos datos son importantes que nosotros los recabemos, que los dejamos en una minuta, por ejemplo, y que cuando vayamos a redactar el documento policial, pues personas en el lugar se identifica ambas partes. La parte A está compuesta por este sujeto, este sujeto es el administrador de la empresa tal, este sujeto es el encargado, es uno de los trabajadores de la empresa tal, 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 y la otra parte que entra en conflicto con los que hemos citado, pues son fulanico, fulanico, en representación de la mercantil tal o de la empresa tal, que reclaman la cantidad de X dinero, ¿vale? Es decir, cosas que a nosotros a lo mejor no vamos a poder resolver en ese momento, pero sí que nos pueden llamar luego a posteriori para que vayamos al juicio a declarar, para que contemos oye, es cierto que estaba este señor, es cierto que estos señores estaban ahí, o puede ser unas coacciones, puede ser una amenaza, o puede ser mil cosas, ¿vale? Para dar esa definición de documento, pero en términos jurídicos, tenemos que tener en cuenta estas tres características. Primero, el contenido del documento. ¿Qué contiene? ¿Son hechos relevantes? ¿Son hechos o circunstancias o identifican a personas que pueden tener cierta relevancia con el hecho que estamos debatiendo? El vehículo, que es el medio papel o el soporte papel o el soporte digital que incorpora esos signos y esa grafía, ¿eh? Y importante, la autoría del documento, ¿eh? ¿Quién redacta el documento? Atendiendo al criterio de la autoría de quién redacta el documento, que es de lo más importante, pues tenemos esa diferencia dentro del mismo documento, que puede ser un documento público, documento oficial o un documento privado. ¿Cuáles son los públicos? Pues los públicos son los que realiza un funcionario que tiene una autorización o que tiene una atribución, ¿vale? Para dar fe pública, notarial, judicial o administrativo, ¿vale? Pero siempre que actúe dentro del ámbito de sus competencias y con los requisitos que exige la ley, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué es un documento oficial? Pues es un documento que está expedido y está firmado por un funcionario, ¿vale? Pero eh, tiene la diferencia con el documento público que no da fe pública del mismo. ¿Eh? Y documento privado es todo aquello que no está considerado ni como público ni como oficial, ¿vale? Ni actúa a nadie como fedatario ni como otra persona distinta, ¿vale? Fedatario es la persona que da fe de la veracidad de los hechos contenidos, ¿vale? En relación con el origen y los efectos del valor testimonial, tenemos si es una minuta, si es un borrador o escrito preparatorio, ¿vale? Del que surge el documento original, si es un documento original o si es una copia, ¿vale? Documento original puede ser documento autógrafo, es decir, tenemos identificado al titular y el titular es la persona que lo redacta, o heterógrafo, que es cuando lo redacta una persona, una segunda persona, a voluntad del autor, ¿vale? Y la copia es una reproducción del original, que pueden ser por una compulsa, una certificación o una copia simple, ¿vale? Características de los documentos. eh, la validez del documento y los usos se encuentran regulados en distintos órdenes jurisdiccionales. Vamos a ver tres órdenes jurisdiccionales que regulan esa característica y que nos van a y que van que vais a poder ver pues esa importancia de que se redacten de manera correcta, ¿eh?
Y el primer orden que tenemos es el orden civil. Y fijaros lo que dice el artículo 1218 del Código Civil, que dice que los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. ¿Vale? Imaginaros un informe que vosotros redactáis sobre unas inundaciones en una cochera. ¿Eh? Inundaciones, pues porque hay una rotura, por ejemplo, en la bajante. No estamos hablando de un delito, pero estamos hablando de que esa persona pues tendrá derecho a que se le restituya su local, pues ¿por qué? O su bajo, o su cochera, lo que sea, porque son circunstancias ajenas a su voluntad. Entonces, fijaros, documento público, un informe que redacta un policía, un funcionario, en esa función que hemos visto al principio de esos conflictos privados, y que hacen prueba contra tercero del hecho que estamos describiendo y de la fecha de este, es decir, cuándo ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Porque es importante ese dato. ¿Por qué? Pues porque puede ser que suceda la inundación y que el bajo no tenga ningún tipo de daño o de deterioro. ¿Estamos o no? En el ejemplo que estamos poniendo. O puede ser que sí lo tenga. Entonces, pues tendremos que ver, por ejemplo, los daños, pues cuando le han salido, si nosotros cuando vamos observamos que hay, en este caso, pues alguna humedad o hay cualquier connotación así, ¿vale? El artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, ¿eh? La Ley de Enjuiciamiento Civil es la que regula el proceso civil, todo el proceso civil, ¿eh? Y dice que a efectos de prueba en el proceso se consideran documentos públicos, da una catalogación de 6 ítems. Nosotros nos vamos a quedar con este. Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en el ejercicio de sus funciones. Es decir, fijaros, no solamente el Código Civil, sino la normativa que regula el procedimiento civil también le da esa importancia, ¿vale? De fe, ¿eh? En lo que nosotros estamos redactando dentro del documento. Y dice el artículo 316 sobre la fuerza de aplicación que los documentos públicos, el artículo 319, perdón, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que los documentos públicos harán prueba plena del hecho, del acto o estado de cosas que documenten. ¿Eh? También de la fecha en que se produce esa documentación, de la identidad de los fedatarios y demás personas que intervengan en ese caso. ¿Eh? Y aquí habla de los documentos públicos, pero también habla de los documentos civiles y dice, de los documentos privados, perdón. Los artículos 324 dice que son privados los documentos que no están catalogados como documentos públicos a tenor del 317. ¿Eh? Y el 326 dice que los documentos privados harán prueba en el proceso cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique, ¿vale? Es decir, que también eh, documentos que se pueden, un acuerdo que figure entre dos partes, nosotros llegamos nosotros llegamos a un conflicto privado y podemos hacernos con copia de ese acuerdo, de ese convenio, de ese acuerdo que han suscrito las dos partes, pues también deberíamos de dejarlo reflejado en el informe, ¿vale? En el caso de que haya un proceso de demanda civil, pues que sirve como prueba, ¿vale? En el orden contencioso administrativo, en el orden administrativo, digo contencioso administrativo porque el orden administrativo va ahí en ese tipo de orden jurisdiccional. Dice el artículo 26 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, de la Ley 39/2015 de, de, de 30 de octubre, dice que son documentos los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Los órganos de las administraciones públicas. ¿Eh? Las administraciones públicas emitirán documentos administrativos por escrito y a través de medios electrónicos. ¿Eh? La validez y la eficacia de esas copias están reguladas en el artículo 27 de esa ley de procedimiento administrativo, que ya veremos con más profundidad
en la siguiente exposición. En el orden penal también se define lo que es documento, ¿eh? Y dice el artículo 26 del Código Penal que se considera documento a los efectos del Código Penal todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. ¿Eh? Nos da una definición. Soporte material, todo soporte material que incorpore o que exprese datos, hechos o narraciones, con relevancia jurídica. Y la ley de enjuiciamiento criminal obliga, en el orden penal, hablando del orden penal, aquí a nosotros, a los funcionarios de policía judicial, y aquí habla de policía judicial en sentido genérico, no habla de esa unidad orgánica de policía judicial, a practicar las diligencias necesarias para comprobar y descubrir a delincuentes, a los efectos, instrumentos o pruebas del delito, a la confección del correspondiente atestado dentro de su facultad, dentro de sus competencias. Y por último, otra definición de documento es la contenida en la Ley de Patrimonio Histórico España, que entiende por documento toda expresión en lenguaje natural y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen recogida en cualquier tipo de soporte material, ¿eh? Incluidos los soportes informáticos, excluyendo los ejemplares no originales de ediciones. Pero fijaros que todos tienen en común que es documento, ¿eh? Cualquier soporte material que exprese o narre hechos, ¿vale? Clases de documentos. Principales documentos administrativos. Documentos administrativos los se dividen en, documentos administrativos de comunicación, ¿eh? Comunicación, oficio y edicto. Encontramos en esta división oficios que son comunicaciones escritas de un órgano administrativo que van dirigidas a un destinatario identificado, y los edictos que son anuncios que están dirigidos a la masa, es decir, están dirigidos para conocimiento general cuando no es posible hacer una notificación personal. ¿Eh? Documentos administrativos de instrucción, y tenemos los informes, cuando se nos requiere un informe, por ejemplo, para una licencia de una actividad, para otorgar una licencia de terraza, para una licencia de un local, ¿eh? Los dictámenes, que son informes que realiza el órgano consultivo, ¿vale? Ese órgano que tiene facultades preceptivas para realizar el informe, y las propuestas, que son los informes que el funcionario propone al órgano superior jerárquico para que firme y para que decida sobre una materia, sobre una materia en concreto. ¿Eh? Documentos administrativos de constancia, ¿eh? Y tenemos las diligencias para hacer constar cuando hay, por ejemplo, una errata en un documento, no sé, lo que se aconseja, que veréis en los manuales que os he pasado, se aconseja que se deje reflejar, que se refleje si existe sitio o en documento anexo, diligencia para hacer constar, que donde pone que el cierre es el día 9, debe poner que el cierre es el día 10, ¿vale? Certificaciones, que son declaraciones solemnes de conocimiento. Por ejemplo, el secretario certifica que Miguel Ángel Vera Pérez es funcionario del Ayuntamiento de Jumilla y que ostenta un nivel 22 en el complemento de destino, ¿vale? Y las actas, que son documentos que se utilizan para dejar constancias de un hecho. Nosotros tenemos actas a nivel de administración y tenemos actas policiales, ¿vale? Como que veremos también eh, en la parte que nos toca. Actas policiales, pues actas de aprehensión, actas de precinto, actas de intervención para dejar constancia de cualquier cosa, ¿vale?
documento que se utiliza, como digo ahí, para dejar constancia de un hecho. Y luego tenemos documentos judiciales. Nosotros, por ejemplo, no lo emitimos. Yo he pensado que, bueno, que ya que estamos tratando el tema de los documentos, que tengáis conocimiento de los documentos judiciales, porque aunque nosotros no los emitamos directamente, pero son documentos que a nosotros nos llegan, ¿vale? Y los documentos judiciales se dividen en dos, los vamos a dividir dos. Los agentes judiciales también emiten documentos, pero esos eh, son diligencias, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en dos tipos de documentos judiciales, los que dictamina el juez, los actos del juez y los actos del LAJ, el letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia es una modificación que se hizo de la consideración de lo que antes era el secretario judicial. Los secretarios judiciales se han mantenido, por ejemplo, los juzgados de paz, pero en el resto de tribunales, en el resto de la organización de la planta judicial, pues ya no son secretarios judiciales, sino son letrados de la Administración de Justicia, los LAG, ¿vale? ¿Qué dicta el juez? El juez dicta documentos que son providencias para ordenar materialmente un proceso en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 245. Dicta autos, que son resoluciones judiciales que dictan contra recursos, contra providencias o contra decretos, o cuando se resuelve si se admite o no se admite una demanda, y dictan sentencias, que son resoluciones que ponen fin al proceso. ¿Vale? ¿Eh? Aquí. Los actos del letrado de Administración de Justicia, que nosotros podemos ver, son diligencias que pueden ser de ordenación, de constancia, de comunicación o de ejecución. Por ejemplo, una diligencia de un lanzamiento, ¿no? Se nos requiere para que estemos personados en un proceso de desahucio porque van a realizar el lanzamiento del bien inmueble y quiere que estemos ahí en ese sitio, ¿vale? Y decreto cuando el letrado de la Administración de Justicia es en determinados procedimientos el que le corresponde admitir a trámite la demanda o inadmitirla. Tenemos también documentos que también no los elaboramos, no van a ser documentos que elaboremos nosotros en nuestra función policial, pero sí documentos que pasan por nosotros y que nosotros vamos a realizar cuando actuamos como persona civil. Son documentos de los ciudadanos que los podemos dividir en solicitudes, cualquier tipo de instancia que se presenta ante la administración, ¿eh? Alegaciones, cuando alegaciones es un documento que sirve para mostrar tu rechazo a una resolución que ha dictado la administración, ¿vale? Denuncia cuando tú pones en conocimiento o pones de relieve a la administración unos hechos que son susceptibles de ser castigados por vía, en este caso, vía administrativa, ¿eh? Y tú lo pones en conocimiento de la administración porque sabes que la ley de procedimiento administrativo obliga a la administración a actuar de oficio, ¿eh? Cuando tenga conocimientos de que hay algún hecho que infringe alguna materia. Y las comparecencias, ¿vale? Que son manifestaciones que se realizan el ciudadano en presencia de un funcionario policial, ¿vale? Y son comparecencias, pues, yo qué sé, porque se me ha perdido la cartera o que se me ha perdido comparecencias que luego, pues imaginaros que hace una comparecencia que se le ha perdido una cartera, una cuantía de dinero bastante grande y posteriormente se encuentra esa cuantía, ¿vale? Pues esa comparecencia nos va a ser, o sea, se encuentra esa cartera, ¿no? Eh, Posteriormente nos va a servir para poder hacer esa entrega de ese objeto que el artículo 618 y 620 del Código Civil encomienda que se les deben de entregar a su titular o se tienen que quedar depósitos para que pasado unos años la persona que lo hubiera encontrado, creo que un plazo de un año, si no es reclamado por el titular, puede ser puesto a disposición del ciudadano que lo ha encontrado. Imaginar una cartera con 5 o 6 mil euros. ¿Eh? Es como un plan de pensiones. ¿Eh? Documentos policiales, documentos que nosotros redactamos como policía. ¿Vale? Y tenemos de comunicación externa al cuerpo. Y tenemos los oficios,
¿eh? Que lo hemos visto, que son documentos que se realizan para comunicarse con un tercero, ¿eh? Telegramas, comunicaciones interiores, que ahí entran en virtud del artículo 6 de la ley 40/2015 de régimen jurídico de administración pública, ahí entraría lo que son las órdenes y las instrucciones, ¿vale? Porque pueden ser órdenes diarias de trabajo, ¿eh? Y los fax y los burofax, ¿eh? Comunicación interna, ¿vale? Que ahí entrarían esas órdenes de servicio también, esa orden general, esas circulares, las instrucciones, instrucciones que se emiten y las peticiones de subordinados. Cuando nosotros tenemos que, o cuando se tiene que redactar un documento, ¿vale? O nosotros, por ejemplo, el tema de los permisos, hay una planilla que directamente, pues la planilla se marca si es favorable, si es desfavorable, pero al final es un documento de comunicación interna, ¿vale? Documentos policiales de constancia y ahí es donde empezamos a ver pues, el informe policial. ¿Y qué es el informe policial? Es un documento administrativo mediante el cual pues, se da cuenta un superior de cualquier hecho, intervención o asunto del que tengamos conocimiento. ¿Eh? Y se da cuenta al superior. Se da cuenta tanto al mando policial como posteriormente el personal de administración o el jefe del cuerpo, pues ese documento lo pondrá en conocimiento de el mando político, que puede ser el alcalde o el concejal del hijo. El informe policial tiene como objeto, es decir, tiene como objeto, como premisa, el cumplir con el deber de información, con ese deber de información, eh, cumplir con las decisiones, con llevar a cabo las decisiones que ha dictado jefatura, ¿eh? Tiene como objeto también la derivación del asunto a los órganos o administraciones competentes, pues, por ejemplo, un informe de una inspección de obra. Nosotros, pues, un informe de inspección de obra o un informe de convivencia, pues nosotros ese informe lo vamos a poner en conocimiento de otra unidad administrativa que es la que le va a dar el resto del tratamiento. Y tiene como objeto también el realizar estadísticas para llevar a cabo correctas políticas de criminalidad y que se puedan abordar medidas de planificación correctas, ¿vale? Por ejemplo, en un determinado punto del término municipal, pues se están depositando una serie de basura o se están sucediendo una serie de hechos ilícitos, de robos, o hay un menudeo, es decir, cualquier cosa. ¿Eh? El informe policial tiene una estructura. ¿Eh? Toda estructura se puede dividir en un encabezamiento, en un cuerpo de desarrollo y en una parte final. ¿Qué vamos a encontrar en el encabezamiento? Pues primero, los datos de la intervención, fecha y hora, ¿eh? Las personas que van a redactar ese documento, ¿eh? Las personas que van a redactar ese documento y el cargo que ocupan, ¿vale? El cuerpo de desarrollo, ¿qué va a llevar? Pues el cuerpo de desarrollo pues, va a llevar una serie se va a desarrollar mediante párrafos donde se va a relatar pues, hechos como eh, cómo, cómo nos hemos personado, cómo nos hemos enterado del hecho, cómo, a qué hora nos hemos personado, cuál es lo que nosotros, la primera inspección que nosotros hemos realizado, que nos encontramos, qué personas han intervenido, ¿eh? Qué medios han intervenido, si por ejemplo se ha precisado de ambulancia, si se ha precisado de mediación de cualquier otro tipo de organismo, y luego la parte final, donde se hace el cierre, ¿eh? Donde se pone el remitente, que normalmente el informe de un agente o de un subordinado siempre tiene que ir dirigido al jefe del cuerpo, ¿vale? Y eso
y la firma de los policías para dar esa autenticidad al documento. El informe de policial tiene unas características como debe ser objetivo, es decir, debemos de intentar no hacer juicios de valor, ¿sabes? Y redactar los hechos de manera imparcial, de manera objetiva, ¿eh? Debe de ser preciso, ¿eh? Porque tenemos que evitar rodeos y tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente ocupa derecho, ¿eh? Debe de ir redactado de manera rigurosa, ¿eh? Es decir, de manera rigurosa y correcta, ¿vale? Es decir, rigurosa es que tenemos que ir pues desarrollando párrafos donde vayamos narrando cronológicamente qué actuación hemos llevado a cabo en qué determinado momento. Y tiene que haber una formalidad, ¿vale? En una forma, en el aspecto de la ortografía, ¿vale? Sobre el análisis de redacción, pues tenemos que tener en cuenta características esenciales para redactar bien y tenemos que tener en cuenta que el informe tiene que ser claro, ¿eh? Tiene que ser preciso, tiene que respetar las normas ortográficas, y tiene que ser un informe que vaya adecuado al destinatario al que queremos que llegue, ¿vale? La comunicación escrita es una manera de comunicación crucial. ¿Por qué? Porque da estabilidad y conservación al hecho, es decir, lo que está escrito, escrito está y escrito se mantiene. Las palabras, la frase típica de las palabras se la lleva al viento, vienen a hacerse valor aquí en este requisito. La comunicación escrita es diferida, es decir, estamos narrando unos hechos que hemos vivido con anterioridad, no en el mismo momento. Tiene que ir en ese registro formal, ¿eh? A esas normas ortográficas. Tiene que realizarse o elaborarse de manera planificada, como hemos visto, con esa estructura, con ese cuerpo que no sea parte final, ¿eh? Con una unidad de significado, es decir, el idioma o la lengua en el que estemos desarrollándolo, y debe de ser un documento visual y visualizable, es decir, debe ser fácil de comprensión, ¿eh? Y fácil de lectura. Eso también viene a colación con la legibilidad. Es decir, el documento es legible cuando es fácil su lectura y cuando es fácil su comprensión. Y aquí tenemos, que lo tenéis puesto en el manual, cuando se da requisitos de legibilidad alta y cuando se dan requisitos de legibilidad baja. Por ejemplo, las palabras cortas y comunes eh, son motivos de una legibilidad alta y todo lo contrario serán las palabras largas y complejas. Las frases cortas nos permitirán esa legibilidad alta y las frases largas, incisos y subordinadas, pues todo lo contrario. Un lenguaje concreto nos permitirá una mejor legibilidad y un lenguaje abstracto, pues todo lo contrario. El dar prioridad a la información importante, ¿eh? Nos va a permitir conocer mejor el hecho que si ponemos las palabras importantes de derecho al final, ¿eh? La presencia de repeticiones nos da esa legibilidad alta y esas enumeraciones excesivas, ¿vale? Pues todo lo contrario. Presencia de marcadores textuales, situación lógica del verbo, y luego pues esa variación tipográfica, que hayan cifras, que se utilicen negrita para facilitar la lectura, va en contra de que haya una falta de linealidad, ¿vale? Por ejemplo, eso es que el texto esté centrado, que no estén ahí, que se cumplan con los márgenes, ¿eh? eh, que haya un desorden sintáctico, que sea una redacción muy difícil de comprender y
que haya monotonía, que sea todo, pues como digo, que no hayan resaltos, que no metamos eh, condiciones que sirvan para resaltar esa capacidad del lector. Y por mi parte, lo que es la clase de hoy, el tema uno y el tema 2, el tema 2 lleva más cosas de ortografía, que yo creo que eso, con, con que vosotros le deis un vistazo, eh, más que suficiente. No, no vamos a entrar aquí ahora a valorar, hacer ejercicio ortográfico. Lo que sí os he puesto es un ejercicio, ¿vale? Que estará subido ya en la plataforma, ¿eh? Y antes de que cortemos, pues vamos a ver, quiero ver si lo puedo compartir. Aquí está. Vale, ¿lo veis? ¿Lo veis todo? Mm, mm. Sí, afirmativo. Vale, Dale un poquito de zoom, que se ve muy pequeñito al documento, please. vamos a ver. Así mejor. Así sí, ¿no? Ujú. Vale. La tarea uno, así ya lo veis todos, ¿no? A ver, aquí. Vale. Bueno, la tarea uno es conforme lo que tenéis contenido en el manual. eh, Tenéis que visualizar esta intervención. Es una intervención que ha dado mucho que hablar. No sé si seguro que habéis escuchado hablar de ella. ¿Eh? Y es una intervención para que trabajéis la parte visual con la redacción de los documentos. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros llegamos a intervenir o vosotros llegáis a intervenir, lo que estáis viendo es una situación, de forma real. Esta intervención, no sé si os acordáis del tema del COVID, de las unidades de Policía Nacional que entraron a una fiesta, tiraron la puerta abajo y procedieron a intervenir pues, con las personas que estaban haciendo la fiesta y al final, pues bueno, fue una intervención que yo no voy a entrar en si la intervención está bien o mal, porque no quiero entrar a eso, pero lo que sí os quiero poner un poco en relieve es que seáis capaces de, como todo, es decir, de esa intervención que estáis viendo, redactarla, ¿eh? Eh, redactarla de manera que quede claro que la intervención vuestra policial ha estado, pues es defendible, constan todos los datos y todos los extremos y que de cara a un proceso judicial, pues puede servir. Eh, Tenéis que tomarlo como un ejercicio donde vosotros tenéis que comunicar al superior jerárquico, ¿eh? La narración de los hechos. Y tenéis que tener en cuenta, podéis inventar los datos, ¿eh? Que sois requeridos por llamamiento vecinal, podéis poner datos ficticios, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el motivo a los que os lleva a adoptar y justificar la actuación de entrar en el domicilio? ¿Vale? Os pongo otro dato que es que en el interior de la vivienda hay unas 15 personas, ¿eh? Con lo cual, pues otra de las cosas que tendremos que contener en el documento pues será, datos relacionados con esas personas, ¿eh? Y bueno, y el documento pues que vaya, desarrollado pues con esa estructura. Como lo vais a hacer de manera unipersonal, pues no hace falta que pongáis, ¿vale? Aunque pongáis solo uno el agente, ¿vale? Y nada, lo hacéis, lo subís a la plataforma y ya pues la siguiente clase creo que la tenemos en el día 11, ¿no? ¿Puede ser, José? Me suena que sí, 11 y 16, pero 11 no y estoy 16. seguro, creo que sí es el 11. Y ya pues nada, ¿alguna duda o algo que queráis preguntarme? Sí, Antonio, yo te quería hacer una pregunta. Dime. No sé si me oyes, ¿me oyes? Sí, claro.
Mira, mira, te quería preguntar, a ver, a la hora de redactar los informes o de redactar las diligencias, ¿cómo aconsejas que lo hagamos o cómo lo estáis haciendo vosotros, por ejemplo, ahí en Blanca? Es decir, yo tenía entendido que siempre a la hora de redactar una diligencia había que utilizar el tiempo en tercera persona y siempre en pasado. Sin embargo, yo me encuentro a lo mejor diligencias en las que veo gente que redacta en presente, incluso que vienen también de los juzgados. Entonces, pues, para preguntarte a ti, ¿cuál es la mejor manera que tú aconsejas a la hora de redactar ese tipo de diligencia? No, Gracias. yo siempre, de hecho en el manual te lo pone, siempre redactamos en tercera persona, ¿Y el tiempo? el tiempo impersonal, ¿vale? Tercera persona siempre, Vale, vale, ¿vale? Yo aconsejo eso porque es lo que está, y aparte es la forma correcta de redactar un documento. Que tú quieras hacer alguna anotación de algún extremo, pues manifiesta literalmente y ya pones por lo que te dijo, lógicamente, ¿entiendes? Pero eso también tiene una forma de ponerlo ahí entre comillas, ¿vale? Para que quede constancia de que es una frase, ¿vale? Que no es tuya, sino que es una frase que él está diciendo. Por ejemplo, en el caso este que nos ocupa, pues si tú requieres a la persona para que se identifique en varias ocasiones, pues por ejemplo, hacer valer en ese documento la negativa persistente, ¿vale? A identificarse, ¿entiendes o no? Y lo sí, que sí. manifiesta, Y siempre en tiempo pasado y en tercera persona, ¿no? Como has comentado. siempre, siempre, siempre. Vale, de acuerdo, gracias. Más preguntas. Pues nada, si no tenéis más preguntas, mi número de teléfono, si queréis anotároslo eh, para cualquier duda que tengáis o cualquier, vale, os lo paso, os voy a pasar el corporativo mío, es el 722, a ver, esperarse porque, inspector jefe. Vale, 722-293-543. Ese es mi número personal, mi número que ahí os atiendo para cualquier cosa que necesitéis. Y, y nada, de todas maneras ya subiré más cosas del tema de las diligencias, del tema de los documentos, pues eso, tanto administrativos como judiciales. Os subiré modelos que que tengo yo mío y tengo de otras plantillas para que vosotros, pues, si os sirve, para que lo adaptéis a vuestro trabajo y nada. Aquí veo algunas caras que conozco, creo que a Fran Berostegui, ¿no? Puede ser, de Molina. Y a Paqui también. Claro que sí, Antonio. Buenas tardes. A Paqui también la conozco. A los demás, no sé de qué plantilla soy. Paqui es de Fortuna, ¿no? Puede ser, Paqui. Sí, Fran, Correcto, bueno, correcto, sí, buenas. a Fran y yo nos conocemos bien. Paco Nicolás también. Y el resto no sé de qué comisaría, de qué plantilla soy. Antonio Hernández, ¿de qué plantilla eres? Aquí me salía Alberto González, Juan Antonio Hernández Pico, Yecla, un Vélez Yecla. de Yecla, bueno, buen sitio. Y Alberto González o Juan Antonio Hernández, de Murcia, Alberto de Murcia, ¿no? Ah, y es que no se lo escucha, ¿eh? Y, y José Antonio,
a Juan Bermúdez, a Paco Nicolás, a todo el resto sí lo conozco. A Antonio Brocal, que está comiendo también. Pues nada, lo dicho, nos vemos el día 11 y cualquier cosa, pues tenéis mi número para lo que necesitéis y lo que os pueda ayudar y luego pues eso, que también, que yo he abierto también a aprender con vosotros, es decir, cualquier cosa que veáis que se pueda mejorar, pues esto aquí hay que retroalimentarse entre todos. Jefe, ¿me oye? Sí, 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 sí te escucho. Muy buena conferencia. Me he tomado un batido de proteína a tu salud. Muy bien, eso está bien. Un saludo. Bueno, pues nada, que tengáis un buen fin de semana, ¿vale? Y nos vemos el día 11. Hasta luego.